Cuando se habla de producciones animadas, muchos suelen recordar a aquellos que marcaron nuestra infancia de forma emocionante. No obstante, a diferencia de la mayoría de los filmes contemporáneos, muchas de las películas que llegaron a marcarnos contenían situaciones, eventos y subtramas cuyas cuales sus historias se tornaban mucho más profundas y serias, contando con elementos que solo lograríamos entender una vez que llegábamos a madurar. Como lo hice en mi video anterior, el día de hoy te mencionaré otros 3 datos perturbadores que seguramente no notaste en alguna de estas películas animadas. Óyeme bien. Buscaremos a las personas, nos registraremos y aclararemos todo este lío. Madagascar es una franquicia la cual ya ha tenido presencia en este canal, y a pesar de ello, cada vez que alguien ve alguna de estas producciones, siempre logran aparecer nuevos detalles que dejan datos bastante inquietantes. El dato que veremos hoy aquí ocurre en la primera película, la cual, al principio, es tomado como un momento cómico e irrelevante, pero una vez que lo analizas con detenimiento, es bastante inquietante, puesto que, como sabemos, en este universo, todos los animales poseen conciencias y pueden comunicarse entre ellos, sin importar la especie, adoptando el tabú literario, donde los animales poseen el comportamiento humano, siendo conscientes de sus acciones y teniendo personalidades propias, ajenas a su especie. Y estos datos son sumamente importantes, ya que quiero que recordemos las siguientes escenas. Les digo algo, estaba pensando, cuando volvamos, tal vez me inscriba al programa de reproducción. ¿De reproducción? Creo que ya llegamos al punto en que queremos conocer a alguien. Sí. Sentar cabeza, tener una relación. ¡Qué gran idea! ¿Salir con alguien? Sí, salir. ¿Con otros? Sí, salir. Bueno, muchachos, la fiesta se acabó. ¡Gloria! Bueno, muchachos, la fiesta se acabó. Como dije previamente, este momento solo es utilizado como un chiste dentro de la película, pero tomemos en cuenta que estos crustáceos se encontraban en lugares específicos sobre el cuerpo de Gloria, siendo un animal femenino, y también consideremos que ha demostrado explícitamente tener interés en actividades consensuales. Además, no olvidemos algo muy importante: todos los acontecimientos que vivió Gloria antes de llegar a la isla. Es decir, ella despertó en medio de la oscuridad sin saber absolutamente nada. Vivió un accidente traumático al caer de una embarcación dentro de mar abierto, encerrada en una caja sellada hacia un destino incierto. Con esto, podemos interpretar las palabras de Gloria cuando llegó a la isla, para saber lo que realmente estaba haciendo dentro de esa caja. Es la Flintlock tónica supermutante dinámica duplicadora de comida, o abreviando, la Flintlock. Lluvia de hamburguesas es una película la cual también hemos abordado dentro de este canal. Y antes de continuar, te sugiero que hayas visto ese video primero, ya que el siguiente dato que explicaré es una duda que quedó sin resolver en aquella teoría. Y para todos aquellos que ya estén enterados del tema de ese video, sabrán que analizamos que Flint fue el causante de la muerte de su madre. No obstante, la duda más comentada en aquella ocasión fue el cómo fue que sucedió dicho evento. Y déjame decirte que para ello también existe una explicación. La respuesta de cómo Flint
provocó el deceso de su madre lo podemos encontrar en la secuela, puesto que este mismo menciona que su mayor anhelo era convertirse en un gran inventor como su más grande ídolo, Chester D. No es ninguna novedad, noticias o rumores de niños que han salido lastimados o perjudicados gracias a imitar actividades que estos llegan a ver en televisión. Además, la misma película nos muestra cómo Flint poseía una gran ambición e inspiración desde que este era un niño para construir algo grande. Y para encontrar la respuesta a este misterio, solo hace falta recordar qué es lo que Flint solía ver en televisión. Toda mi vida quise ser un gran inventor, igual que mi héroe. El fantásticamente maravilloso mundo de la ciencia. Pero cada sueño tiene un comienzo. Todavía recuerdo mi primer invento, la humilde barra nutritiva. Fue como si Chester D me hubiera hablado directamente. Todavía recuerdo mi primer invento, la humilde barra nutritiva. Recordemos que a los 8 años, Flint Lockwood ya había construido un laboratorio, creado zapatos en aerosol, había dominado la robótica, la genética y la neurología, sumando cientos de inventos que desconocemos. Entonces, es muy posible que Flint, al intentar imitar los logros de su más grande ídolo, y bajo las condiciones alimenticias que se encontraba la isla Bocado, haya intentado imitar la barra comestible o cualquier otro tipo de snack para su consumo. Y como sabemos, la mayoría de los inventos de Flint tienen consecuencias que este mismo ni siquiera llega a considerar. Así que con esto, es muy probable que Flint Lockwood haya envenenado a su madre sin darse cuenta, provocando el triste final de Fran Lockwood. Eres lo que tú decides ser. El Gigante de Hierro es una producción que se ha vuelto un filme de culto animado, puesto que su historia, mensaje y narrativa poseen temas bastante fuertes que logran manejarse de forma especial. Temas como la muerte, el uso de armas, conflictos y la guerra. Y es este último tema el que abre paso a este último dato perturbador. La película nos muestra como antagonista principal a Kent Masley, un agente del gobierno que durante toda la película se la pasa hablando del patriotismo y compromiso del hombre hacia su nación, en búsqueda de localizar y destruir al gigante. Esta insistencia se desarrolla progresivamente a tal punto de llegar a la paranoia y revelar su verdadera personalidad, puesto que no es hasta que tras darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, que éste decide dejar las apariencias, demostrando que solo se importa a sí mismo. Pero, seguramente te estarás preguntando, ¿cuál es el dato perturbador aquí? La respuesta la logramos entender una vez que pensamos en el destino de Masley. Para entender esto, hay que recordar que la película se desarrolla en 1957, época en plena Guerra Fría, cosa que toda persona con conocimiento sabrá que las actividades del gobierno no eran del todo correctas en aquella época. Y recordemos lo siguiente, Kent Masley gastó y sacrificó a equipo y personal del ejército, arriesgó la vida de civiles, mintió a un general 5 estrellas, interceptó comunicaciones con un submarino nuclear, se creyó con la autoridad de autorizar un lanzamiento de una ojiva nuclear dentro del territorio nacional, evitó que su país se hiciera con la tecnología más avanzada del mundo y desertó de su nación como un vil traidor. Con esto, podemos darnos cuenta de que, gracias a sus acciones y las circunstancias sociales de la época, Kent Masley terminó siendo borrado del mapa, eliminando todo registro de su existencia de la historia, y muy posiblemente
fue condenado a un castigo y sufrimiento que ninguna persona podría imaginar llegar a vivir.